En esta vida, ningún creyente es inmune ante las tragedias, el dolor y las dificultades. Dios no prometió levantar una barrera para que el mal no nos pueda tocar. No. No es que alguien que dice ahora sirvo a Dios y entonces la enfermedad no me toca, yo hago lo que quiero porque Dios me protege. La protección de Dios tiene que ser vista de la manera como un refugio, como consuelo, como fortaleza, y si en su soberanía Él levanta barrera, lo va a hacer en momentos específicos, como los 3 amigos de Daniel en el horno, que no se quemaron, como Daniel en el foso de leones, pero no pensemos que todas las veces Dios siempre va a hacer lo mismo. ¿Por qué Dios no hizo nada cuando alguien mandó cortar la cabeza de Juan el Bautista? A veces Dios está en silencio, a veces actúa, a veces no. A veces interviene, otras veces no. Porque mientras estemos en este mundo, Él nos ofreció solamente ser nuestro refugio. No nos ofreció de que nada malo nos pasará, ninguna dificultad nos tocará. Por eso existen promesas como Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro auxilio en las tribulaciones. Si es que no existiera tribulaciones, ¿para qué queremos amparo y fortaleza? Por eso existe la promesa de Salmo 23:4. Cuando ando por el valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. No te dice que vas a evitar el valle de sombra, te dice que estará contigo. Cuando vamos a Salmos 34:18, encontramos cercano está Jehová para con los quebrantados de corazón. No significa que en ningún momento se va a quebrar el corazón. Se va, pero está cercano Dios. Y así, todas las promesas. Hoy quiero ver que el asunto no está en sí en si las promesas de Dios se cumplen o no, sino en nuestra perspectiva, cómo nosotros miramos las dificultades. Cuando vamos al libro de Génesis, encontramos una historia que ocupa gran parte o muchos capítulos, desde el capítulo 37 en adelante, la historia de José. Hoy queremos apenas analizar 2 versículos de esta historia y vamos a ver la manera como estos 2 personajes de esta historia veían las dificultades. ¿Correcto? Y estos 2 personajes van a ser tan cercanos, tan íntimos, papá e hijo. Vamos a ver cómo es que el papá miraba el problema y cómo es que el hijo miraba el problema. Y es interesante. Jacob amaba muchísimo a José, porque obviamente era el hijo de la mujer que él amaba y se parecía mucho a su esposa, ¿no? A Raquel. Ahora, cuando él se entera de que perdió a ese hijo, vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 42, versículo 36. Génesis capítulo 42, versículo 36. Entonces Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no aparece, Simeón tampoco. Y ahora queréis llevar a Benjamín. Bueno, hasta ahí apenas está narrando los hechos, pero ahora va a interpretar los hechos. ¿Correcto? Hay una diferencia entre narrar lo que pasó a interpretar por qué pasó. Nuestro problema está justamente en la interpretación de los hechos. Y allí continúa o concluye el versículo 36 diciendo: contra mí son todas estas cosas. Eso ya no es un hecho, eso es interpretación. Correcto. ¿No nos parecemos muchísimo a Jacob? Claro. ¿Cuántas veces llegó un problema a la vida y nosotros pensamos que todo está solamente en contra de nosotros? Todo lo demás están libres, solo yo estoy sufriendo. Contra mí es todo esto. Todo el mal que puede existir en el mundo, todo lo malo que puede pasar es solo contra mí. Es contra mí. El
problema es contra mí, algo tiene Dios contra mí, otro puede decir la vida contra mí, las circunstancias contra mí, pero es contra mí, es como si el ser humano esté luchando solo con Dios y Dios como es todopoderoso dice, contra ti voy a mandar todo esto, o contra la naturaleza, todo va en contra de ti. Una teoría que nosotros lo hemos creado y especialmente cuando las dificultades vienen a la vida, nosotros comenzamos a interpretarlas. Y nuestra interpretación va a determinar la manera como nosotros lo enfrentamos. Si yo interpreto que yo soy la víctima en este universo y de que todo conspira contra mí, pues yo soy frágil, pequeño, no puedo luchar, yo me quedo allí. Así será la vida. Así será. Y me abandono. Porque todo parte del concepto. Contra mí es todo esto. 2 capítulos más adelante, capítulo 45, versículo 5. Ahora viene José. Y José una vez más va a interpretar todo lo que pasó. Jacob ya vimos cómo interpreta. Ahora vamos a ver cómo interpreta José. Génesis 45, versículo 5. Cuando él ya se da a conocer a sus hermanos, finalmente en el versículo 5 dice: ahora, no os entristezcáis, ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá. Muy bien, hasta aquí es la narración de los hechos. ¿Qué cosa es lo que pasó? Me vendieron. ¿Cuál es el consejo? No se entristezcan por eso. Ahora viene la interpretación de los hechos. ¿Correcto? La interpretación. ¿Cómo interpreta José todo lo sucedido? ¿Cómo lo interpreta? Para preservación de vida, Dios me envió delante de nosotros. Y vuelve a repetir en el versículo 7. En el 7 dice, Dios me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran libertación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios. Y en este momento, ¿cómo me gustaría que todos los seres humanos, tengamos una perspectiva y una interpretación distinta a la que naturalmente tenemos? Porque justamente allí radica nuestro mayor problema. Narrar un hecho está bien, no hay manera de alterarlo, eso sucedió. Más el problema es cómo lo interpreto. ¿Cómo? Contra mí es todo esto. José comienza a analizar los hechos y dice, espere un momento. Fue Dios. Fue Dios. Fue Dios haciendo de los limones de la vida una limonada. Lo agrio se convierte en dulce. No lo entendí en un comienzo, mas revisando la historia, Dios estuvo detrás del dolor. Hay una diferencia entre que Dios provoque el dolor a que Dios transforme el dolor. Diferencia enorme. ¿Dios es el causante de las tragedias? No. ¿Dios puede transformar mis tragedias en bendición? Sí. Ahora, ¿en qué momento el ser humano tiene esta visión? ¿En qué momento? Cuando tú vas a Daniel tiene una perspectiva igual. Él es llevado de Jerusalén para Babilonia. ¿Y sabes cómo comienza su libro? Su libro dice, fue Dios quien entregó. No fue tu ejército poderoso. No fue tu habilidad de imperio. Fue mi Dios que así lo permitió. Ahora, mirar a Dios en las tragedias, en el dolor, mirar a Dios en el fracaso, mirar a Dios no como el causante, sino que aquel que permite y está detrás para transformar, para convertir, para hacer limonada de los limones, cambiaría toda nuestra historia. No los hechos que pasaron, sino en cómo lo interpretamos. ¿Por qué será que Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué? ¿Él lo causó? No lo causó. Yo ya lo he mencionado muchas veces. Un 80%
de nuestro dolor y fracaso tiene que ver con nuestras decisiones. Tiene que ver con aquello que yo provoqué. Dios me dijo, no, yo que sí, que sí. Y después, ay, Dios es el culpable. No, fueron mis decisiones. Pero hay un 20% en el cual yo no tengo nada, absolutamente nada. Hay cosas que nosotros heredamos, por ejemplo, herencia genética, accidentes. Hay tragedias que vienen de manera inesperada. ¿El ser humano tiene algo que ver? No, absolutamente nada. Mas yo consigo ver a Dios detrás de todo eso. Obviamente que finalmente culpamos a Dios por todo. Y allí viene cómo desde la perspectiva correcta puede cambiar, no nuestra historia, pero sí nuestra interpretación de ella. Y eso nos da la fortaleza para poder seguir adelante. ¿Qué cosa hizo que José esté en el foso y no reclame a Dios? Esta perspectiva. Dios está guiando. ¿Qué hizo que por hacer las cosas bien termine en la cárcel? Y en la cárcel siga sirviendo a Dios. ¿Qué hizo que eso pueda suceder? Esa perspectiva. Dios está guiando. Llega al final, analiza la historia y dice, claro, yo siempre lo vi. Él estuvo conmigo y fue Dios quien, detrás de las circunstancias más adversas, estuvo para transformar mis tragedias en bendición, mi dolor en bendición, mis circunstancias en bendición. Si nosotros mirásemos así la vida, tendríamos que cambiar la manera como contamos nuestras historias. Todas. Las personas que piensan como Jacob y dice todo es a mí, todo me viene a mí, ignoran dos cosas. Primero, de que todos en la vida pasamos cosas buenas y malas. Todos. No todos pasan por la misma tragedia, obviamente. Pero no hay nadie en este mundo, por más poderoso, rico y famoso y todo lo que sea, que no pase por dificultades o por tragedias. Hoy, obviamente, hemos aprendido más a mirar la vida del otro que la nuestra, porque las redes sociales eso nos han llevado a mirar que el otro es feliz, solamente toma vacaciones y yo sigo aquí trabajando. El otro nunca se enferma, pero yo estoy aquí enfermo. El otro parece que le sonríe la vida y para mí es solo amargura. Lo que pasa es que el otro aprendió solo a publicar lo bueno. ¿Quién publica sus tragedias? Es difícil encontrar una persona que dice, aquí me va todo mal en la vida, miren esto. Pocas. Porque la mayoría hemos aprendido a mostrar solamente el punto bonito. Y está bien. Está bien enfocarnos en aquello que nos trae felicidad, alegría. El asunto es cómo yo interpreto la vida. Si yo pienso que aquel que publica solamente sonriendo, toda la vida está sonriendo, mi concepto está equivocado. Porque es verdad que solo publica su sonrisa, pero detrás de esa sonrisa, ¿cuántas lágrimas han sido derramadas? Que no son publicadas. Otro concepto que necesito entender es que no es que las cosas malas le pasan a personas malas. Hay tanta gente mala que le va tan bien. Le va bien. Y hay tanta gente buena que le va tan mal. Y debo cambiar la perspectiva de que Dios me está castigando. Y yo, aparte de lo malo que estoy pasando, ya estoy cargando culpa. Estoy pagando esto, estoy pagando lo otro. Es verdad que asumimos las consecuencias de nuestras decisiones, pero no es que Dios está detrás de todo castigando. Hay consecuencias que debemos asumir por nuestras malas decisiones, correcto. Pero Dios está allí para transformar incluso nuestro dolor en bendición, nuestros fracasos en victorias. Está allí para transformar. Entonces, cuando llegan las cosas difíciles, cuando se pone la vida difícil, la pregunta que yo debo hacer no es ¿por qué todo esto a mí? ¿O por qué a mí? La pregunta es ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Ese ¿qué puedo hacer? Me lleva a buscar alternativas de soluciones. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar a Dios. ¿Qué voy a hacer? Voy a orar más. ¿Qué voy a hacer? Voy a refugiarme ¿en quién? En aquel que es mi amparo y fortaleza. Voy a buscar de qué manera puedo salir de esta situación. Una adolescente de 16 años de edad fue diagnosticada con diabetes tipo 1.
Sabes que la diabetes tiene una característica y es que el páncreas no puede producir más insulina y a partir de allí viene un desbalance. El problema está allí, justamente en el páncreas. Y con 16 años, ¿cómo poder hacer entender a un adolescente de que prácticamente a partir de allí tiene que aprender a convivir con ello? Una adolescente que competía en deportes, cuando recibió aquel diagnóstico, vio que la vida se desplomó, que todo se acabó. Y es más, cómo te juega la mente. A partir de allí, tú comienzas a mirar que todo el mundo está sano y solo tú estás enfermo. A partir de allí te das cuenta que todos pueden más que tú. A partir de allí, tu mente mismo va diciendo tú eres totalmente diferente a los demás. Todo es contra ti. Un día se le acercó una amiga, una compañera, y le dice, mira, no mereces aquello que estás pasando, pero no permites que la enfermedad te defina, porque tú no eres la enfermedad que tienes. Y aquí viene una frase interesante que le cambió toda la perspectiva a esta niña, a esta adolescente. Le dice, todo tu cuerpo funciona bien, excepto tu páncreas. Interesante. Todo lo demás está funcionando bien, pero te estás enfocando solamente en lo que no está funcionando. Entonces cada vez ella comenzó a pensar, sí, todo funciona bien, solo mi páncreas no. Entonces comenzó a trabajar en aquello que no funciona bien, porque todo lo demás estaba funcionando bien. Avanzó, luchó, superó, se casó. ¿Qué cosa hizo? Solamente un cambio de perspectiva. Todo funciona bien, solo esto está mal, trabaja en ello. Ya está. Pero cuando nosotros comenzamos a generalizar, algo está mal, todo está mal. Algo vino a mi vida, todo lo malo solo es para mí. Ahí es donde nos hundimos en el fracaso. Porque magnificamos la dificultad y en la medida que magnificamos la dificultad, minimizamos nuestra fe. Cada vez que magnifiques el problema, minimizas tu fe. ¿Y a qué te lleva? A no luchar, a desistir. Bajas defensas, te sientes indefenso, te sientes víctima de las circunstancias, andas como un pobrecito diciendo, ay, tengo lástima de mí mismo, viene la autocompasión, yo soy el único. No es así. Hay tanta gente que pasa y supera. ¿Cómo lo hace? Hay una historia de un hombre que la mujer le pidió el divorcio, después de 30 años de servicio lo despidieron de la empresa y para completar el asunto le diagnosticaron cáncer. Y le preguntaron, ¿qué cosa te hace vivir aferrado a la vida en medio de tanta adversidad? No tienes familia o la familia te dejó, no tienes trabajo y encima estás enfermo. Y es interesante que él dijo, hay una sola cosa, es que por más que fui despedido, yo me dedico a servir a gente que tiene más necesidad que yo. Cada vez que despierto estoy pensando en la gente que necesita más que mi problema. Y cuando estoy sirviendo, me olvido que tengo el problema. Eso hace que en el día pueda estar tan feliz porque veo tanta gente agradecida y veo tanta gente que está siendo ayudada y digo, vale la pena vivir un día más. Y eso hace que yo tenga mayor resistencia contra mi enfermedad y puedo seguir luchando de la mejor manera. Cada vez que estés mal, recuerda que alguien necesita incluso de ti. Y verás cómo incluso nuestras tragedias se convierten en bendiciones. Nuestro dolor se convierte en bendición. Cuando las cosas que enfrentes en la vida sean tan complicadas, primero hay que aceptarlas y luego determinar de qué manera yo puedo seguir viviendo y sirviendo. Porque es la manera como Dios quiere que veamos la vida. Él está al control de todo. Ora conmigo. Querido Dios, danos una perspectiva diferente al enfrentar las dificultades de la vida. Danos fortaleza, tu espíritu, danos fe y abre nuestros ojos para tener una visión correcta, sabiendo de que tú puedes transformar nuestro dolor en bendición. Y ayúdanos a servir a los demás. En el nombre de Jesús. Amén y amén.